¿Tienes angustia? ¿Sientes ira? ¿Sientes resentimiento con otro? Es importante que te des cuenta que no es tu culpa. Me llamo Raúl y he pasado por lo mismo. Con el despertar encontré respuestas. Ve este video, al final encontrarás tus respuestas. ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado por qué reacciono de esta manera con esa persona o situación, sintiendo dolor, angustia e incluso miedo? O también sientes la necesidad de actuar, de adquirir otra personalidad para obtener algo y que con el tiempo lo desechas. No logras entender por qué ves a tu entorno como una amenaza, o no logras mantener una relación estable. Para explicar estas dudas, he resumido en 5 preguntas que responden a esa parte de ti que poco conoces y que está siempre presente sin que tú seas consciente de ella. ¿Qué es el ego? Esa falsa identidad que tenemos de nosotros mismos, el creer que tenemos una cierta personalidad, una forma de comportarnos, la manera en que reinterpretamos mediante juicios y prejuicios a las cosas, personas o a las formas en general. Ese es el ego. Esa falsa ilusión del ser se convierte en la base de nuestro comportamiento erróneo, en la forma de relacionarnos y en los procesos de pensamientos. Nos identificamos con esos pensamientos. Podríamos decir que estamos poseídos por la mente. Creemos que somos esos pensamientos, a los que llamamos creencias. A ese estado se le llama mente egotista. Ese es el estado de inconsciencia. Existen diferentes escalas del estado egotista, pero en el fondo son todos iguales. Estos van desde una persona que está todo el tiempo lamentándose y observando cómo todas la atacan y se siente la víctima, sumiéndose en un estado profundo de depresión, producto de los miedos y dolores que todo el mundo le genera, hasta aquella persona que siempre tiene la razón y que ve a todos equivocados y está en un ataque constante al resto, para sentirse superior e inflar su ego, pero que en su interior siente mucha inseguridad y soledad debido a que ve a todo el mundo como una amenaza. Como puedes observar, en ambos casos creen estar viendo en el otro a un enemigo. Me cuesta un poco hablar del ego, ya que está siempre presente. De hecho, cuando grababa este video, me decía lo correcto e incorrecto de lo que desde mi interior quería surgir. El ego está constantemente diciéndote cómo llevar tu vida, qué decisiones tomar en cada momento, de qué manera te debes comportar en ciertas ocasiones. El ego, aunque no te des cuenta, te hace tomar decisiones que te producen infelicidad o dolor. El ego es tan poderoso que es capaz de lograr que dos seres que se juraron amor para todas sus vidas se aparten como nunca más volver a estar juntos. El ego, desde que somos pequeños, hace que empieces a identificarte con las cosas, a sentir un deseo de pertenencia, por lo que empiezas a sentir apego, para luego convertirse en dolor por su pérdida, y después de un tiempo de sentirse seguro que lo posees te aburres y lo desechas, para buscar otra cosa en la cual te sigas identificando. Cuando pequeño era ese soldadito o muñeca, y cuando eres mayor se convierte en el automóvil, tu ropa o tu casa. Sucede lo mismo con las personas que están a tu alrededor. Tu identificación con ellas te hacen creer que pueden de alguna manera suprimir tus necesidades, tales como soledad, miedo, dolor, falta de amor. Pero debes saber que todas esas creencias que están en tu mente egotista, y como lo vamos a ver más adelante,
empiezan a nublar tu mente desde muy pequeño. ¿Cómo llega el ego a nuestras vidas? Todo comienza en el momento en que llegamos a la vida. Es todo un proceso de aprender a conocer este nuevo mundo que se presenta ante tus ojos. El observar las formas, los cuerpos, los movimientos, los sonidos, las sensaciones. Qué maravilloso es observar a un bebé cómo se asombra ante todo. Cada día que despierta quiere aprender a vivir, a conocer. Para ellos, cada amanecer es siempre un nuevo comienzo para disfrutar. Observen cuando a estos pequeños seres que viven el presente, cuando les aqueja algún dolor, algún miedo, lo dan a conocer sin ninguna barrera. Nada les impide demostrar sus sentimientos. Son totalmente auténticos. Es indescriptible la ternura que reflejan esos ojos que no saben de necesidades. Por todo esto, que siempre que estamos cerca de estos hermosos seres, nos inundan sensaciones de amor. Es su energía de inocencia. En la medida que vas creciendo, vas aprendiendo cómo funcionan las cosas en tu alrededor. También aprendes a conocer el dolor, el miedo, las injusticias, las alegrías, felicidad. Y cada sentimiento lo vas conceptualizando y asociando a estímulos externos, como situaciones, cosas y personas. Y vas aprendiendo que las cosas o personas que te rodean también tienen otros significados, o mejor dicho, crees que lo tienen, como la necesidad de tener o poseer. Por ejemplo, un automóvil que fue creado para movilizarnos también te genera miedo a perderlo, temor a un accidente o a estatus social. La ropa que tenía en un principio la función de abrigarnos, ahora la buscas para generar una forma de llamar la atención de alguien. Y además, cuando observas a un ser humano vestido de ropas muy usadas y viejas, lo tildas de mendigo, pobre o incluso de peligroso. Ahora lo que ves en las personas son necesidades, inseguridad, soledad y también amenaza. De esta manera empiezas a crear todo un mundo nuevo de interpretaciones y juicios, en el cual el famoso llamado ego es el Dios inconsciente que te ayuda a conocer y a reinterpretar todo lo que te rodea. Sin darte cuenta, pasaste de ver al verdadero mundo tal y como es a uno nuevo, lleno de ilusiones y de necesidades, donde el miedo se apodera de todo. El miedo a perder ese automóvil, el miedo a perder a un ser amado, el miedo a morir, el miedo a vivir. ¡Qué locura! Y como es tan astuto, el ego empieza a disfrazar el miedo como dolor, ira, angustia, soledad, para que tu mente no se enferme y para mantenerte controlado. Así nos vamos transformando en seres con resentimientos acumulados, con apariencias externas al creernos superiores o inferiores a los demás. ¿Cómo funciona el ego? La mente egotista siempre va a estar atenta a las acciones que ve en su entorno y va interpretando y reaccionando a los eventos según lo que aprendió en el pasado. Ahí es donde las ilusiones reemplazan a la realidad. Ese es el momento en que has decidido por los juicios en vez de la verdadera visión. En el siguiente ejemplo, verás la diferencia cuando el ego es el que enjuicia una situación. Recuerdo una vez que iba manejando en la carretera, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario comenzó a prender y a apagar las luces, y mientras más se acercaba, veía que también me movía sus brazos. En ese momento pensé,
lo peligroso que un tipo en ese estado de ebriedad condujera en la carretera. Incluso sentí un momento de mucho enojo por la actitud que llevaba. Mi sorpresa fue mayúscula cuando más adelante en mi vía un grupo de animales que corría peligrosamente en dirección hacia mí, por poco me generaba un accidente. En ese momento entendí perfectamente lo que esa persona me quería decir. Diferente hubiera sido si al momento de verlo, cómo me movía sus brazos y encendía sus luces, hubiera pensado que intentaba decirme del peligro que me acechaba más adelante. La identificación con el cuerpo es otra manera en que el ego te mantiene aferrado al estado de inconsciencia. Por ejemplo, las personas que poseen cuerpos hermosos o muy estilizados tienden a sentirse muy identificados con él. También aquellas personas que tienen un cuerpo con problemas como una enfermedad o invalidez, ellas se aferran a esa enfermedad, transformándose en víctimas de esa enfermedad o invalidez. También existen personas cuyos egos crean enfermedades en sus cuerpos para tener una identidad fuerte y estar por sobre la conciencia del ser. ¿Para qué el ego se quiere identificar con tu cuerpo? El ego siempre está buscando identificarse con las formas, y al identificarte tú con tu cuerpo, lo que haces es que cada pensamiento sea absorbido por tu atención y las emociones que la acompañan. De esta manera, te pierdes en los pensamientos y emociones y te mantienes permanentemente en las garras del ego. Ciertamente, como te encuentras en ese mundo de juicios e ilusiones, tenías que crear un nuevo yo, en la medida que iba pasando el tiempo. Por ejemplo, en mi experiencia, fui de ser el estudiante temeroso de perder la carrera que cambiaría mi pasado, al ingeniero que deseaba encontrar el mejor trabajo remunerado y tener una familia sin necesidades, pero que con el tiempo ya no era feliz en lo que hacía, y me convertí en el esposo y padre, o mejor dicho, en el papá que lo sabía todo, según su experiencia pasada. Qué estupidez más grande el creerse que uno siempre tiene la razón. El creer tener la razón es otra manera de fortalecer al ego. Nos identificamos con un punto de vista, un juicio, una opinión. Fabricamos errores en otros para convencernos que están equivocados y sentirnos en una imaginada superioridad. El tener la razón ha llevado a dos seres que se amaron y se juraron amor eterno al odio más profundo. Ha llevado a la separación de padres e hijos o al asesinato de otro ser humano, a la guerra y el exterminio de poblaciones y pueblos. El tener la razón está basada solamente en tu insignificante experiencia de vida, en el pequeño mundo que logras ver lleno de ilusiones y juicios, ese pequeño mundo ilusorio que te hace tener dolor, angustia, soledad y miedo. Ese es el mundo del ego, un mundo lleno de necesidades, y cuando un ser humano no nos satisface esas necesidades, simplemente lo desechamos o lo olvidamos. Vamos por el mundo interpretando la realidad según nuestras experiencias pasadas. Donde hay amor, nosotros vemos el miedo o dolor e incluso ira. Imagínate el momento de amor más grande en que nace tu primer hijo y tú, joven, recién trabajando, y tu mente egoísta te dice: vas a tener un hijo, ¿qué vas a hacer? Ya ni te alcanza el dinero. Y tú empiezas a tener miedo de que algo podría suceder. Ese es solo un ejemplo de lo que recuerdo de joven, pero existen muchos momentos que empiezo a recordar y veo cómo los interpretaba a través de esos juicios. Claramente estaba cometiendo un error que ahora puede ser corregido.
¿Dónde se encuentra el ego? Es muy importante que estés consciente del lugar en donde se encuentra el ego, ya que teniendo esa certeza y convicción empiezas a sanar. La conciencia del ego, al igual que la conciencia del ser, se encuentran en tu mente, dividiéndola y generándote conflictos, ya que la conciencia del ego nubla, al igual que un velo, a tu conciencia del ser. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida, generando que estés constantemente en conflicto. Y esta es la perfecta condición para que reacciones con ataques en los momentos en que percibas el miedo. Difícilmente podrás por tu cuenta controlar el miedo, ya que el miedo es tu propia invención y crees que es totalmente real. Por este motivo es de suma importancia que no trates de controlar el dolor, la angustia, la soledad o el miedo, ya que lo que estás haciendo es solamente ocultarte bajo cientos de frazadas, creyendo que has logrado controlarlo y estar en una ilusoria paz momentánea. Y el reaccionar con ataques al percibir el miedo, lo único que te llevará es a sentir mayor dolor y resentimientos. Estando consciente de que el ego se encuentra en tu mente, te va a facilitar el entender el cómo debes controlarlo, ya que comprenderás que es solo una creación tuya, y al ser una creación es solo una invención, por lo tanto no existe. Corresponden a experiencias pasadas y que quedaron grabadas en lo más profundo de tu mente y que están ancladas junto con sentimientos que tú intentas interpretar o percibir en el presente e incluso proyectarlas al futuro. No intentes vivir el presente con tu pasado. Tu pasado no existe. De él solamente te quedan sentimientos que usas para interpretar y percibir el ahora. No intentes vivir el futuro. Lo único que estás haciendo es proyectar tu pasado y percibir un futuro que tampoco existe. Son solo interpretaciones de lo que nunca va a suceder. Lo único que te llevará es a vivir una ilusión, una vida de interpretaciones. ¿Cómo controlar el ego? Y si tienes voluntad, ¿cómo eliminarlo? Cuando nos hacemos conscientes de esas falsas ilusiones, estas empiezan a desvanecerse. Si logras no reaccionar ante el ego de los demás, es la mejor manera de empezar a controlar tu ego. Y también es una forma de disolver el ego colectivo de los seres humanos. Pero esto lo puedes lograr cuando estás consciente que las personas, al igual que tú, están inmersas en pensamientos egoístas y que no están reaccionando contra ti, sino contra todo su pasado y creencias profundamente arraigadas que afloran inconscientemente. El hecho de no reaccionar no es un símbolo de debilidad, al contrario, es una enorme fuerza de voluntad interna que te genera paz y tranquilidad de no haber atacado y de no sentirte atacada. El perdonar es una forma más profunda de no reaccionar o de pasar por alto una situación complicada. Si logras atenerte a los hechos sin enjuiciar, es una forma de estar presente. Por ejemplo, si realizaste un pedido de comida a tu casa y este llegó atrasado, que es el hecho, y tú le dices al repartidor: cuando estén atrasados con sus pedidos, por favor avísanos con tiempo. Pero cuando está el yo o el ego presente que disfruta del error, le dice: ¿cómo es posible tanto atraso? Deberías compensar mi tiempo que te llevo esperando. Intenta reconocer cuando los pensamientos egoístas están presentes. De esta manera tu ser o tu conciencia se encuentra presente y te empiezas a liberar del ego. Debes saber que la conciencia egoísta, el ego,
y la conciencia del ser, el ser, no pueden coexistir en el mismo instante. O sea, cuando aparece el ser, el ego deja de estar, se desvanece. Pero ten cuidado, ya que el ego puede aparecer por la puerta trasera y hacer que creas que está intentando ayudarte, cuando lo único que quiere es confundirte para que reacciones con ira, miedo o dolor. En el transcurso de los días, la conciencia egotista puede volver a aparecer. No te olvides que son muchos años que has vivido en ese estado, pero en la medida que lo vas reconociendo, se va debilitando. Las personas que se encuentran profundamente conectadas con acontecimientos de dolor o ira del pasado viven todo el tiempo con ese agravio. Inconscientemente van por la vida interpretando su entorno con ira y agravios. Van con una energía que es percibible por otros y atrayendo a sus vidas más problemas. Observa si tienes o ves con desprecio o ira a otros e intenta observar esos pensamientos egoístas. No intentes perdonar o soltar, solo observa esos pensamientos que inundan a tu falso sentido del ser y comenzarás a perdonar. El ego siempre hará que busques para completarte y satisfacer esos pensamientos oscuros, intentando que reacciones a la mínima acción externa. No te olvides, el ego está en tu mente, no está afuera. Lo que estás viendo es una interpretación o una falsa percepción de un evento o situación externo a ti. Es tu responsabilidad el volver a ver desde la verdadera visión, desde la visión del ser. El ego intentará darte tranquilidad, pensando en un futuro que no existe, y su resultado siempre conlleva preocupación. Empiezas a vivir el futuro en tu presente, y cuando consigues tus objetivos no te satisfacen, o al menos no por mucho tiempo. Pero si prestas mayor atención a lo que estás haciendo ahora que al resultado futuro que quieres conseguir, empiezas a romper la estructura mental del ego. No intentes desprenderte del apego a las cosas, es imposible. El apego a las cosas se empieza a desvanecer en la medida que te haces consciente de tu identificación con ellas. Un ejercicio muy poderoso para que te des cuenta que tienes apego o estás identificado con algo o alguien es que pienses en que ese algo o alguien ya no lo tienes y que no lo tendrás nunca más y que nada en el mundo lo va a reemplazar. Y observa qué sentimientos empiezan a aparecer e intenta describirlos en una hoja en blanco. Una vez que los tengas escritos, observa cada pensamiento, cierra tus ojos e intenta revivirlos. No tengas miedo, profundiza e intenta llegar al máximo y abrázalo. Te darás cuenta que solo están en tu mente y cuando intentas revivirlos, ellos desaparecerán. Pero si logras vivirlo en su máxima plenitud, lograrás llegar a un estado de paz y gozo muy profundo. Mediante este proceso empiezas a perdonar y a perdonarte. Cuando el cuerpo empieza a debilitarse, ya sea cuando se envejece o debido a una enfermedad terminal, la luz de la conciencia puede brillar más. Esto debido a que empieza a dejar de identificarse con su cuerpo. Tus interpretaciones del pasado solo fueron errores y puedes corregirlos. No creas que son pecados, ya que su creencia te lleva a la culpa, al dolor, al castigo, incluso la muerte. Para que entiendas, y que tú creas que es un pecado, es el ego que te quiere mantener en ese mundo de ilusiones. El proceso de controlar o eliminar al ego es constante. Las herramientas que te he dado aquí no son para aplicarlas una sola vez.
Es un trabajo continuo y permanente. Obviamente van a existir días en que no vas a poder con él. A mí también me sucedió. Pero en la medida que continúes, estarás más consciente y el ego más debilitado. Y en muchas ocasiones en que no lo puedas controlar, te darás cuenta que fue tu ego y no tú. En ese momento empezará a brillar más tu conciencia del ser. El verdadero propósito de este mundo ilusorio es usarlo para corregir tu mente dividida, para que sea una y te llegue la paz y el amor.